Relax, porque ya comienza en el circo la circoterapia. Circoterapia. Bueno, aquí la tenemos, señoras y señores, la doctora Ruth González, nuestra psicóloga residente en circoterapia. ¿Qué pasó? Psicóloga residente es un titulazo espectacular. Me gusta, Sí, me sí, siento sí. importante. Es así, En la totalmente. casa, in the house. Es así. Sí, la doctora tiene la particularidad de que no solamente informa al público, sino nos trata a nosotros también aquí. Sí. Nos Yo ayuda. la veo En entrar por ahí y yo digo, Dios mío, déjame no caerle arriba. ¿Qué tenemos hoy, doctora? Mira, vamos a hablar del miedo. Sabes que todas las semanas, no solamente la de Halloween, este es uno de los temas principales que yo trabajo con la gente que viene a terapia. Y la vida espiritual es el principal. El miedo, todos tenemos miedo a algo, ¿verdad? Algunas personas más que otras. Pero lo que me parece paradójico o irónico es que hay gente que paga en esta época un montón de dinero por irse a asustar. Que los Es asusten. horrible, yo no puedo ir a esos lugares. Mira, yo estaba ¿No viendo... les gusta? No, Yo- A mí No, no, a mí tampoco. yo no ¿Sabes soy de qué? Haunted House. ¿Sabes qué? Hay una planta que abre, qué sé yo, una vez cada cierto tiempo que apesta. Y la gente va a, Yo la conozco. a oler la peste de esa planta, serio? literal. O sea, para que veas que... A coger el aroma apestoso de la Apestoso. planta que no abre siempre. Diantre, Que los voy a tener negocios que de hoy día hacer no los entiendo, ni a los research de foques, esto. ni la planta que apesta. Yo no entiendo esos negocios de hoy día. Sí, bueno, lo del miedo yo lo voy a explicar Dale, porque dale. la gente Dale. paga. Pues pero, diantre, ahora voy a tener que buscar... La planta que apesta una vez al año. Lo que digo es que... ¡Ay, la de los pies! Lo que digo también, pero lo que digo es que algunas veces las personas están amarradas químicamente a lo que le produce un olor, una situación, una emoción, ¿verdad? Porque eso te... Bueno, los olores sí nos traen recuerdos, ¿verdad? Nosotros amarramos... Lo que pasa es que cuando pasa un evento y eso se amarra un olor, eso se queda guardado Ay, en un sí. sitio que cuando lo accedemos sale, cuando Esos, hueles algo, esos sale la peitos memoria. inolvidables. Como- Pero pasa con perfumes de personas. A lo mejor te pasa por el con lado cualquier alguien que olor. tiene perfume y tú Claro. haces, esto me recuerda a tal persona. Yes. Pasa por eso. Pues ¿verdad? explíquenos. Pero bueno, broma. este es otro Ok, tema. todo oído, señores. Vamos a escuchar lo que la doctora Vamos a trae hablar del miedo. Ok, mira qué chévere esto, que me parece bien interesante. Nosotros, a pesar de que no nos gusta el miedo, porque el miedo es en realidad que se enciende nuestro sistema de alerta para protegernos cuando sentimos que hay un riesgo, un peligro. Ese peligro puede ser real o puede ser imaginado. Muchas veces el miedo que es dañino es el miedo que es imaginado, que es la película que nos hacemos en la cabeza. Porque el cerebro no tiene la capacidad de identificar la diferencia entre un evento que te está pasando realmente y una película que tú te hiciste. Ahora. Wow, qué lo que era, ¿verdad? Sí, por eso Sí, es que porque- si tú te pones a imaginar... Por eso es miedo, punto. Claro, y es que si me pasa esto, y qué sé yo, alguien que se va a montar en un avión y empieza a pensar en todas las posibilidades negativas que pueden pasar, que y si este avión se cae, y si la turbulencia, y si igual si vas guiando, igual si vas caminando por la carretera, Es ¿verdad? verdad que el 90 y pico % de las cosas que nosotros pensamos y que nos dan miedo en realidad no pasan o no van a pasar. Eso es correcto. O no existen. No existen. De hecho, en el siglo XVI, Santa Teresa le llamaba a ese tipo de pensamientos la loca de la casa. Ujú. ¿De verdad? La Que loca se de te la casa. activaba. Se te activa la loca de la casa. Yo lo he escuchado bíblicamente. así es. Sí, y en realidad el cerebro está tratando de protegernos. El cerebro lo que está haciendo es tratando de predecir y predice a base de información que tú tienes en tu cabeza. Pero si es algo que tú no has vivido, por eso es que odiamos la incertidumbre. Si es algo que tú no has vivido, pues el cerebro se lo inventa y se siente como si fuera cierto. Y a mí mucha gente me dice, pero es que si yo hago esto, me va a pasar esto y esto y esto. Y en realidad tú no tienes certeza de que eso va a pasar. Ajá. Muchas veces te hiciste Ay, la qué horrible película esta cabecita, y cuando sí. llegaste a ese momento dijiste, No pasó nada. no, eso no pasó. El peor escenario es bien poco probable que eso pase. Pero cuando tú te metes en una casa embrujada, por ejemplo, o en una película de terror, Sí, como es el tema, que pagas para el miedo. pagas para el Qué miedo. Digo, yo voy horrible. a hablar de los dos, pero esta parte Sí. es interesante. Ese miedo es controlado, porque a lo mejor tú vas en una casa embrujada y tú no sabes cuándo alguien va a salir a asustarte. No puedo con eso. Sin embargo, pues yo te voy a decir ya mismo porque tú no puedes. A mí no me gusta Ok, tampoco. a mí no. Pero cuando tú pasas por ese evento, tú dices, yo no predije que esa persona iba a salir en ese momento a asustarme, pero yo sé que estoy en un lugar seguro. Entiendo, entiendo. Entonces, La, Que no me van a la hacer realidad daño. te atrapa. Sí, la porque, realidad. porque Exactamente. pagué y esta gente no va a poner en riesgo, pero no,
en lo Mi que vida, uno mi piensa vida. es Correcto. Y los científicos le han puesto un nombre a esto. Se llama miedo recreativo. ¡Ay, qué Porque lindo! tienes toda la Como marihuana experiencia recreativa, está química. todo recreativo. Sí, todo Está es bien. recreativo, sí. Tienes la experiencia química del susto, Ay, pero le no. añades la Peo dopamina. recreativo. Mira, Ay, en el y caso no hay del licencia, padre, no hay que sacar licencia para eso. en el caso para del los padre, olores. ahora todo lo malo lo hacen recreativo Todo para que lo pueda recreativo. bregar. ¡Ay, esa es buena! Ah, Me Y gusta. hay gente que ve el padre. pecado recreativo. porque fíjate, Ay, cómo, Dios fíjate cómo tú le puedes poner a todo recreativo. Claro. Como él dijo, marihuana recreativa. Todo recreativo está bien. El sexo, Miedo recreativo. El sexo recreativo. Sí, todo llegué a una recreativo. confesión con el padre. Padre, cometí un pecado recreativo. Y yo me recrearé dándote una penitencia recreativa. ¡Ay, qué bello! Me encanta el tema. Pero volviendo a lo recreativo, Ajá. es Sí. para lo que la gente paga a sabiendas que se va a asustar. Ajá. Exactamente, Pero ¿por qué lo exactamente. hacen? ¿Por la emoción? Ah, Por el rush. vacilón? Sí, ¿Cuál es por el rush, porque rush. te da un reguerete de cosas químicas en el cerebro que se Sí, siente no. bien, ¿verdad? Ujú. Ok. Tienes la dopamina, tienes cortisol, No tienes quiero. adrenalina, No quiero. pero ¿qué pasa? Que cuando sales de la casa o de que te tiraste en una, qué sé yo, en el Tower of Terror, como Ujú. Que hice me, yo hace me unos rompí meses. la ropa encima hace años, me la agarré. De Y todavía verdad. no se la ha El miedo. recuperado. Y todavía no se la ha recuperado. No me ¿Tú quedé sabes que yo así. hice? ¿Ah, sí? Yo fui a Tower of Terror a llevar a mi hija hace unos meses atrás, le agarré la mano al marido de una señora que estaba al Ay, lado. Yo lo he Dios mío. hecho también. Yo me he agarrado del que está al lado. Yo me he que agarrado conozco. también de una manita ahí también. Y No, diga, pero Dios mío, agarrarme perdón, la perdón. ropa. Ujú. Uy, Vamos a ver. Pero bueno, saben que un estudio que se hizo en Dinamarca encontró que las personas que visitaban casas embrujadas experimentaban reacciones químicas de endorfinas y dopamina comparables al ejercicio intenso. Así que eso es lo mismo, ¿verdad? Prefiero el Químicamente. Yo también, yo también. Pero mira qué chévere. Cuando tú te expones a ciertas dosis de miedo controlado, estás también enseñando a tu cerebro a autorregularse, a manejar esas situaciones, que no necesariamente es negativo. Ujú. Así que puedes ver a lo mejor no quieres ver una película de terror, pero puedes ver algún show que dure, qué sé yo, 45, 60 minutos. Claro. Porque empiezas a enseñar a tu cerebro a regularse, a manejar ese estrés, que Ujú. no necesariamente es estrés negativo, porque tu cerebro sabe que no te está pasando algo malo. Eso me hace todo el sentido del mundo. Es exponerse a lo que te cuesta para ir como ejercitándote en eso. Por eso fue que yo me monté en el Tower of Terror, porque yo no quería. Yo Mi hija tampoco. quería que yo me montara con Yo eso. tampoco Y yo empecé, quería. yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a demostrar que yo puedo controlar esto. Eso está bueno. Y lo No lo había hice visto de como esa un perspectiva reto. y esa perspectiva a mí me convence. Hice Sí, como un yo, reto. básica, pero no, como que para regresar. Yo no puedo decir que yo lo disfruté demasiado porque como les dije, ¿verdad? Y estuve todo el tiempo, yo odio esto. Cuando, pero vencí mi miedo. Claro. cuando yo ¿verdad? vi cuando yo vi las fotos que sacan, Ajá. yo no me encontraba. ¿El qué? En la foto Nunca yo no te me viste. veía. No, pero porque me Estaba desfiguré bloqueada. tanto que no me parecía yo. Yo decía, Ujú. ¿dónde estoy? Este eres tú y yo. Con ese, o sea, el Sí, terror mostrado en la- aterrorizada, correcto. Mira, ven acá, doctora. Yo siempre he dicho que la batalla más grande que uno tiene es en la cabeza de uno Mira, mismo. ven acá. Claro. Espérate, que la batalla más grande que tiene en la cabeza es uno mismo, ¿verdad? Es como que Uy, sí. ahí es donde verdaderamente se lleva a cabo esa guerra, ¿no? Uy. De uno, de la vida. Y por eso es que uno, en vez de concentrarse en los demás, yo pienso que uno debe tratar de concentrarse en uno mismo para buscar esas cosas que verdaderamente a ti te están atrasando, que posiblemente tú mismo la puedes resolver. Ujú. Entonces lo que necesita es las herramientas que, por ejemplo, una psicóloga como usted le da a la gente para que puedan ir resolviendo esas pequeñas cosas y que puedan definitivamente tener una vida mejor o más exitosa o más placentera o más en amor, con más pana o whatever. Menos complicación Mira. mental. Cuando tú te hagas una película en la cabeza, ¿verdad? Y pienses, esto me va a pasar, esto es bien terrible, esto me va a pasar, si yo hago esto, si yo tomo esta decisión, mira cuánta gente sabe que tiene que tomar una decisión. Porque a lo mejor está en una relación de pareja disfuncional, que está infeliz, que es horrible, pero le da miedo el futuro. Claro. Dice, ¿y qué va a pasar después? ¿Y si no puedo sola o solo? Lo veo constantemente ¿Y en si mi me oficina, siento doctora. infeliz? Pero sabes que la infelicidad que estás viviendo en el momento es más grande. Siempre pregúntate, esa película que yo me estoy haciendo, ¿yo tengo evidencia de que eso va a pasar? Ujú. Mm. La probabilidad de que tengas evidencia es bien poca.
Si tienes un miedo de algo que te estás imaginando, confróntate. ¿Esto es real o es imaginado? Exacto. Si es real, ok, pues yo me protejo. Vamos a manejarlo. Este Anoten perro esa me va a morder, preguntita. si esto es real. Ujú. Pero si es imaginado, entonces tienes que confrontarte con eso y decir, ¿cómo yo me siento? ¿Cuál es la emoción que yo estoy sintiendo? Estoy experimentando miedo, pero ¿miedo por qué? Confróntate con eso. Como usted dijo ahorita, que algunas veces uno toma esa imaginación como algo real. ¿Cómo uno logra Cielo, discernir ¿verdad? entre lo que es? Porque el miedo, o sea, cuando tú tienes como que piensas que algo malo puede pasar, tú piensas que es que te estás protegiendo, ¿no? Estás tratando Claro. de ver el escenario, ver las acciones y ver lo que va a pasar y predecir cómo manejarlo de lo que no ha pasado todavía. Por lo tanto, toda esta preocupación que está generando y este plan Ay, qué horrible. posiblemente no lo uses nunca. Ajá. Porque no existe lo que está. Entonces, ¿cómo uno logra decir, no, para ya, cabeza? O sea, ya deja de estar pensando esa estupidez, que esa estupidez no ha pasado todavía. Primero que nada tienes que determinar si lo que estás imaginándote tiene evidencias que sustenten ese pensamiento. Muy bien. Si tú no tienes evidencia, y te puede ayudar mucho escribirlo, cuando tú escribes, tú tienes que sacar el reguerete que tienes en la cabeza, que sabemos que cuando lo pensamos un pensamiento amarrado al otro. Y cuando vienes a ver, lo que tienes es un reguerete que no puedes organizar. Escribirlo te obliga a organizarlo para que haga sentido. Y una vez tú escribes y organizas, tú dices, ok, esto que está aquí, en realidad es un mecanismo de protección, es algo que tiene evidencia que puede Exacto. pasar, o puedo sustituirlo por un pensamiento que sea más lógico. Por ejemplo, la realidad es que yo no tengo evidencia de que esto va a pasar. La realidad es que esto es mi pensamiento siendo creativo, tratando de protegerme, pero en efecto me tengo que proteger de algo. De hecho, Aristóteles dice que la realidad es la adecuación del entendimiento con la realidad, que es lo que está diciendo la doctora. Muchas veces nos imaginamos cosas, pero qué tangible, qué evidencia positiva, histórica, científica garantiza que ese pensamiento es real. Además, San Ignacio de Loyola decía, pensamiento de futuro que produce turbación al alma no viene del buen espíritu. Ujú. Y muchas veces esa turbación es el miedo. ¿Y cómo sabemos que estamos en la realidad? Por los frutos. Ese pensamiento, aunque tenga una realidad que te pueda provocar miedo, pero lo puedes manejar, puedes estar estable, puedes controlar tus impulsos, puedes controlar tus pensamientos, bien, lo estamos manejando. En Pero si no lo psicología. manejas, es que no existe. Ujú. En psicología eso se llama ansiedad anticipatoria. Empiezo a experimentar hoy las Espanto, emociones de cosas que yo creo que me van a pasar en el futuro, pero que en efecto yo no tengo evidencia. Entonces es como si yo te digo, dame $500,000 para un negocio, y tú me dices, ok, pues ¿qué negocio? Y yo te digo, es que no sé, no estoy segura. Pero A dámelo. lo mejor, pero dámelos hoy. ¿Tú invertirías en eso? No, ¿verdad? Me diría, Ruth, tú me caes súper chévere, pero ¿verdad? Eso a mí no me hace ningún sentido. Entonces, ¿por qué vamos a invertir hoy nuestras energías, que son nuestras emociones? Porque nuestras emociones son la inversión de nuestra energía Claro. en algo que no ha pasado. Déjame darte un ejemplo real. Por ejemplo, tú estás escuchando las noticias que es bien difícil el acceso a los médicos. Y entonces tú en tu cabeza empiezas, yo no voy a, porque tienes que estar tantas horas en el consultorio. No has oído las noticias, que está eso por Ajá. al garete. Yo no voy para allá porque no se consiguen los médicos. Pero no has hecho ni una sola llamada Ni para planes. determinar tú si hay un médico cerca de ti, si alguien conoce un médico que de pronto te puede ayudar. O sea, si tú haces todo eso y luego no consigues al médico, preocúpate. Exactamente. ¿Entiendes lo que te quiero No te decir? hagas la película pero sola. no te hagas la película La primero. anticipación ¿Entiendes? esa de derrocharse. Totalmente, Que nos daña el totalmente. día. Correcto. Los seres humanos estamos hechos para planificarnos y queremos estar todo el tiempo prediciendo. Y una cosa es planificar, ¿verdad? Si, por ejemplo, pasa esto, podemos tener plan A, plan B, Exacto. plan C, pero Claro. eso viene desde la El calma. abecedario completo. Correcto, pero esos otros pensamientos y no hacer nada al respecto, lo único que te van a traer es la ansiedad anticipatoria de la que estábamos hablando. Y Así que quedarte yo no el puedo día entero en invertir en esa. eso. Qué horrible. Exactamente. Algo que es bien interesante y curioso del tema del miedo es que el miedo también une a la gente. ¿Cómo es eso? Espérate, para El ahí. miedo une a la gente. ¿Cómo es Ajá. eso? Si tú pasas una experiencia de miedo con alguien, Ujú. en ese momento, qué sé yo, que puede ser Ah, una si lo casa pasan los dos Se juntos. abrazan. pasan los dos juntos,
hay liberación de oxitocina, Se abrazan. que es ese químico de unir, que hace que la gente se una, ¿verdad? Que eso es lo que pasa en Rompe las esas relaciones de barreras pareja. exactamente. Se abrazan, Por eso, se apoyan, dame un esa buen mano. date es ver una película de misterio o ir a una casa O embrujada. sea, mira que lo que era lo que te acaba de dar la doctora. Te acaba de dar una manera de cómo enamorar a alguien. Exacto. ¿Viste? De nada. ¿Qué es lo que era? Desde el miedo. Desde el miedo, mira para Porque allá. el miedo compartido crea esa conexión emocional lo con que la otra era. persona. Ahí habría sentido invertir en el miedo. Compartido. Ahí haría Habría sentido. sentido totalmente. Sí, Si sí, tienes una ese taquillita plan. de cine. Pero piensa que a Está veces cool. si tú pasas una situación Popcorn. difícil con alguien, eso a veces Hot dog. lo podemos ver en las películas, ¿verdad? De casos de la vida real, de personas que pasan situaciones difíciles en la vida juntos. Ajá. Esas personas suelen tener unos vínculos mucho más fuertes porque esas experiencias los unen. Claro, los amigos, la familia Ajá. siempre está en tus miedos y en tus alegrías. Ujú. Pero eso hace que precisamente sean más que sangre muchas veces los amigos. Así es. Así es. Así es. Doctora, nos traiciona el tiempo, Sí, sí. pero algo que se nos quede o algo que quiera decir. Yo lo que quiero decir sobre el miedo es que yo tenía un libro Ujú. que la carátula y el título me encantaba más que lo que estaba dentro, que decía, aunque tenga miedo, hágalo igual. Que el miedo no te controle. Que el miedo no sea el que dicte si vas a hacer algo o no, sino tu razón, tu sentido, lo que te mueve. No dejes que el miedo te controle. Wow, qué duro. Amén. Que es lo mismo que maldita sea la madre del miedo y del que te lo mete también. Exactamente. Anda, Y encantado. el miedo se Mira, deja tremendo. en la gaveta. Lo voy a incorporar en mi Traducción vocabulario. Se me soltó. ¿Dónde la podemos Mira, seguir? ¿Dónde la Mi podemos seguir? psicóloga PR, doctora Ruth González, mi psicóloga PR con P. Dale. Psicóloga. Ahí está, Amárrenme a duro. Funky que Chao. se me soltó. No, es que así se dice en el barrio. Eso es Es cierto. verdad, es verdad.